Bueno gente, ya estamos de nuevo aquí en nuestro canal Mecánica de Cero y hoy lo que vamos a hacer es cambiarle el guardapolvo a la punta de palier. Ya pusimos un vídeo lo que era el tema de cambiar la punta de palier y es verdad que tú a la vez que le cambias la punta de palier le cambias esta pieza, pero hoy lo que nos vamos a centrar es en cómo poner solo esta pieza, de cambiar la punta de palier. Así que nada, si queréis veniros yo os lo explico, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la punta de palier, sin sacarla del palier, pero lo que tenemos que hacer es liberar el palier de lo que es de todo el conjunto del buje y del disco y demás, ¿vale? Lo primero vamos a empezar, fócame aquí, vamos a empezar quitando la rótula de dirección. En este coche en particular una llave 19, ¿vale? Dependiendo del coche puede ser una medida u otra, así que lo primero que vamos a hacer es aflojarlo. Sigue grabando, luego ya corto. Mate. Ya hemos aflojado la tuerca. Ahora, como siempre, que nunca se os olvide, que me preguntaba el amigo Antonio que cómo aprendí yo esto, pues a base de hostias, de doblar roscas y de romper roscas. Entonces lo que hacemos, la dejamos enrasada la tuerca con la rosca, ¿vale? Y un golpe seco y ya está, poco a poco, y ya no ha querido más. ¿Lo veis? Y ya liberamos la rótula de dirección. Ya que estamos, vamos a aprovechar para ver si tiene holgura. Mira, esto ya vamos más. ¿Ves que tiene la junta rota esta? Pues ya que el amigo Antonio que vaya encargando una punta de rótula de dirección, que es de la tuerca para acá, esta pieza. Habría que ponerla nueva porque esto a lo mejor, mira, todavía no tiene holgura. Yo le tiro y no se mueve, pero ya cuando se rompe esto, se le sale la grasa, le entra polvo, arenilla y demás y ya se va al carajo. Así que esto ya lo dejamos pendiente para la próxima vez. Y ahora las siales simplemente tirándole para adentro y para afuera un poquito y no tiene holgura ninguna. Perfecto, tema de dirección ya lo tenemos solucionado. Aléjate un poquito si quieres. Ahora lo que vamos a aflojar es la punta de palier en cuestión. Lleva una llave 36 de 12 lados, un poquito peculiar. A lo mejor lo que podéis encontrar el atranque en este trabajo por la llave. Y luego que también suele estar bastante dura. Yo lo voy a hacer con la pistola, que se hace muy fácil, pero si no siempre podéis meterle prolongadores de lo que os viene en los juegos de la carraca para tirarle y para frenar el disco con meterle aquí un destornillador. Asómate aquí, ¿lo veis como es ranurado? Pues le meto un destornillador aquí en medio de la pinza o aquí abajo para que frene y así os frena el disco y podéis meterle palanca. Yo con la pistola no debe de ser necesario. Con la nerviosa sale todo muy bien. Vale, pues ya tenemos suelta la dirección, suelta la punta de palier, que ya, mira, ya se mueve incluso. ¿Lo veis? Perfecto. Y ahora lo que le vamos a quitar, ahora esto tenemos un dislate, una discusión. Toca por aquí por el lado. Mira, veis, ahora tenemos que soltar el buje. Tú lo puedes soltar de la parte superior, que es de aquí, la parte superior, y no tendrías mayor problema. Y luego aquí abajo lleva 3 tuercas de 13. ¿Se ve ahí abajo las 3 tuercas de 13, Antonio? No. Aquí estas 3. Vale. A mí me gusta soltarlo de aquí, lo que pasa que se ve oscuro. Tienes que tener cuidado por el tema del ajuste, por si se te va un poquito el paralelo o la inclinación de las ruedas, pero vamos, normalmente no suele haber problema, así que nosotros vamos a optar por quitarle estos 3 tornillos, que es más rápido y más fácil, para mí por lo menos, ¿vale? Pues vamos a aflojarlo y ahora seguimos con el vídeo. Bueno, ya hemos aflojado los 3 tornillos abajo, que no dejamos la explicación. De todas formas, en el vídeo de cómo cambiar las mocinéticas viene todo esto más detallado. Ahora vamos a ir al tema de la cuestión, que es cambiar el guardapolvo, ¿vale? Ahora tiramos y ya tenemos la punta palier suelta, ¿lo veis? Esto aquí es donde queremos llegar. Ahora, lo que te digo, en el otro vídeo lo que hacíamos era sacar toda esta pieza con el guardapolvo incluido, pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle este guardapolvo sin sacar esta pieza, que es lo interesante, ¿vale? Sigue siendo el trabajo igualmente de guarro, porque hay que cortar esto, limpiarlo y demás, y mucha grasa. Pero lo que quiero que veáis es que no es necesario sacar esta punta, que si la sacáis tampoco pasa nada, le das 2 martillazos, la sacas, le metes el guardapolvo, lo vuelves a montar y se queda perfecto. Pero bueno, esto es otra forma de hacerlo que es más sencilla, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es quitar el guardapolvo. Esto tiene poco misterio porque estas abrazaderas y demás no las vamos a recuperar, o sea que no os preocupéis. En el kit que nos viene el guardapolvo nos vienen las abrazaderas nuevas y la grasa, o sea que esto simplemente la vamos a reventar, no tiene más misterio. Joder, pues sí tiene más misterio, está dando ruido. Vale, ahí se ve ya todo el tomate.
Y ahora lo que vamos a hacer por la parte bonita del trabajo, sacar toda la grasa esa de ahí y limpiar eso. Un momentito, el cúter, ¿dónde lo tengo? Lo he traído el cúter. Vale, ya hemos conseguido un cúter, seguimos. ¿Lo veis? La abrazadera la hemos reventado porque viene nueva. La quitamos de en medio. Y ahora esto simplemente lo cortamos. ¿Se ve? No se verá mucho, pero vamos, esto tiene poco misterio. Ya veis que hay que irlo cortando para abrirlo. ¿Había perdido toda la grasa, no? No, toda no, tiene bastante grasa, la verdad. ¿Lo ves? Tiene bastante grasa todavía. No obstante, le vamos a echar, como trae el sobrecito de grasa, le vamos a echar la grasa nueva. Vale, ya hemos llegado ahí. A la otra abrazadera, pues la vamos a reventar y ya lo sacamos. La idea ahora es quitar el guardapolvo y limpiarle toda esa grasa por si tuviese algo de tierrecilla o algo, suciedad, como ha estado expuesta, y ya le echamos la grasa nueva. Joder, la abrazadera es buena. Joder, no partía. Vale, ya partió la abrazadera y seguimos cortando la goma. ¿Lo veis? Ya lo tenemos fuera. Este es el guardapolvo viejo, ¿vale? Ahora nos vamos a dedicar a limpiar eso como os he dicho. Le quitamos toda la grasa, sobre todo superficial, que es la que puede tener algo de tierra, ¿vale? Tampoco hay que quitarlo todo. Aunque la verdad, si tenéis tiempo y oportunidad de hacerlo, sería interesante que le echaseis disolvente, incluso gasolina o algo para limpiarle todo. Pero bueno, con que le quitéis la primera capa de grasa sería más que suficiente, ¿vale? Pero por si queréis esmeraros y hacerlo mejor, lo podéis limpiar más, ¿vale? La limpieza nunca viene de más. Todo bien limpito. Y ya esto lo tendríamos preparado para meterle el guardapolvo nuevo, que es el motivo del vídeo este, donde viene toda la preocupación de mi amigo Antonio, que vio el vídeo de la homocinética y dice que no se enteraba porque había que desmontarlo todo y él decía que no le parecía bien desmontarlo todo, así que vamos a hacerlo desmontando lo mínimo indispensable. Voy a preparar y seguimos con el vídeo, chavales. Bueno, ahora ya para meter el guardapolvo, que es esta pieza de plástico que veis aquí, porque claro, si os fijáis, este agujero es muy pequeñito para que nos entre aquí tan gordo como es. Entonces tenemos tres formas de hacerlo. Una es la forma Warren, o sea, si no tenéis nada de herramientas, se puede hacer con una botella cortada. Si os fijáis, una botella cortada que nos va a hacer del uso como una especie de embudo para poderlo meter. Luego, otro que tenemos, este es algo un poquito más profesional, esto lo venden en los repuestos y es como este embudo, pero vamos, ya más duro, más fuerte, y es para meterlo igual, y la idea es ensanchar el agujero este estrechito, porque este material estira mucho, no sé si os fijáis, lo veis que no es rígido, se ve de ahí, yo creo, se ve, no es rígido, entonces claro, la idea es que nosotros lo ensanchemos. Mira, si os fijáis, lo voy a hacer un simulacro, ¿lo veis? ¿Cómo ensancha? Esto es semiprofesional y ya luego, la verdad, si tenéis esto ya sería la rehostia, que esto es ya en taller, tenemos este sistema que simplemente lo metemos así y vais a ver el efecto que hace cuando le metemos aire. ¿Veis? Toma por culo. Se ha rajado. Se ha rajado. Espero que tengan en el taller otro guardapolvo. La idea es que esto no se raje. O sea, los universales vienen preparados para estirar, pero este se ha rajado. Cortamos, que me voy a hacer con otro guardapolvo, chavales.
Bueno, ya hemos conseguido otro guardapolvo, esperemos de la marca Gur, esperemos que nos aguante más que el otro, no sé qué problema veo. Os voy a enseñar la marca del otro para que no lo compréis en la puta vida, ¿vale? Baiscan, también la marca tiene cojones, ¿vale? O sea, esta marca de momento yo a mí no me está gustando mucho. Vamos a ver con el del Gur, con el de la marca Gur, vamos a probar a ver si puede ser, si no nos raja. Bueno, vamos a probar, deseadme suerte. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esta es la idea, ¿vale? ¿Veis la diferencia de un guardapolvo bueno a uno malo? Vale, entonces ya habéis visto con el invento este que se hace de la hostia, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un simulacro con esto. Con la botella ni me voy a parar, sinceramente, porque no me voy a parar a hacerlo. Así que veniros y os explico cómo se hace. ¿Veis? Le vamos a meter el embudo, pero vamos, que igual sería con la botella. Le podríais meter aquí la botella y veis lo que hace es que va ensanchando, desde este lado estrecho va ensanchando hasta este lado más ancho. Pero yo me apaño mejor con esto. Vamos, me apaño mejor con el otro invento, que lo voy a hacer con el otro. Pero vamos, es para explicaroslo, por si no tenéis a mano la mano esa con enseñar. Valga la redundancia. ¿Lo veis? Entonces tenéis que meterlo aquí y la idea es ahora que el guardapolvo tiene que entrar hasta aquí, ¿verdad? Librando toda esta anchura. Entonces tú ahora mismo lo tienes que meter aquí el guardapolvo, pero en vez de así le tendrías que dar la vuelta como un calcetín. O sea, para que hagáis una idea, así va recto, pero bueno, la idea es que entrase como da la vuelta como un calcetín. Esto viene embadurnado de grasa y le empujáis, ¿vale? Eso es sencillo, lo único que cuesta, la verdad. Y teniendo la maquinola, pues yo lo voy a hacer con la maquinola esa que os he enseñado. Pero la idea sería así. Como está ahora, no, daos la vuelta como un calcetín, que no hay problema por darle la vuelta. Viene engrasado. Tú simplemente le vas a ir metiendo hasta que cuela aquí. Y una vez que esté dentro, ya está, ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Os voy a por la maquinola, que lo vamos a hacer en un segundo. Y aparte que tenemos prisa, por eso el vídeo está siendo muy ligerito. Porque tenemos prisa, nos han prestado las instalaciones nuestros amigos de Ricard. Y es un poquito tarde y esta gente se quiere ir ya. ¿Lo veis cómo abre? Entonces ahora simplemente lo metemos. Sin pillarnos las manos ni nada. Y una vez que está ahí dentro, le quitamos el aire. Joder, se ha trancado. Un momentito. Hay que meterlo más para adentro. Joder. Ahí más o menos. Lo veis, lo hemos metido más para adentro para que se cierre lo máximo posible. ¿Se ve bien ahí, Antonio? Boca ahí dentro, si quieres. Y ahora simplemente lo desplazamos para allá, lo corremos para allá. Y ya lo tendríamos colado. ¿Lo veis? Qué fácil. Con el pulpo este, parece un pulpo. Le invento este el demonio. Ahora ya simplemente, ya que lo tenemos metido, lo revisamos aquí. ¿Lo veis que se había dado la vuelta de él? Lo metemos en su sitio. Ahí sería. ¿Lo veis? Y ahora aquí. Esto, si os fijáis, trae como para varias medidas. Su medida sería esta. Pero si vuestra punta de palier es más pequeñita, aquí trae otro corte. ¿Lo veis? Entonces simplemente lo cortaréis por aquí con un cúter y lo meteríais. Pero como para esta punta de palier, esta medida es la buena, pues le pondríamos la más grande, por lo que estoy viendo. Bueno, no lo voy a meter todavía porque le tengo que echar grasa, chavales. Espera un segundito, le voy a echar grasa y seguimos con el vídeo. ¿Lo veis cómo se da la vuelta con un calcetín? Como no hay mayor problema en darle la vuelta. Le vamos a echar la grasa, nos viene un sobrecito de grasa. La idea es aquí donde las bolas, ¿lo veis? Esto con alegría, ¿vale? Un pellizquito andaluz hay que echarle a esto. Saludos para Andalucía, para mi querida Andalucía. Ya mismo iré para allá, para Málaga, que hace mucho que no voy. Más Antonio, que ahora os enseñaré su cara, ¿no, Antonio?
No, me está buscando la policía. No quiere salir. Estoy en busca de captura. Llevo años intentando hacerle una foto y no me deja, así que en el YouTube no creo que salga. Pues aquí el amigo Antonio ha venido desde Málaga a Puerto Llano, nada más que para que le hagamos esto. A ponerme queja de mi vídeo, que dice que no se enteraba bien del vídeo. Así que, pues nada, pues le hemos tenido que hacer un vídeo a medida. ¿Veis? Vamos a limpiar un poquito ahí. Uf, madre mía, vamos a estar por ya. La idea es limpiar el filo, ¿lo veis? Para que no se escurra luego el guardapolvo. Una vez que ya lo tenemos limpito, vamos a darle la vuelta otra vez. Voy a poner las manos. Madre. Esto es de los trabajos más guarros que hay. De cambiar la homocinética esta es de lo más guarro que hay. ¿Lo veis? Lo tenemos metido ahí. Vale, vamos a meter una metálica, si tengo cojones a abrirla. Este es del kit de GUR y es verdad que, joder, la abrazadera es también apañada. Luego ya le pasaré la factura a GUR de toda la publicidad que le estoy haciendo hoy. Vale, la abrimos para poderlo meter, porque si no, no vamos a poderlo meter. Que de todas formas, si le pudiese ir la brida electricista ahí dentro, tampoco sería excesivamente dañino, porque ahí no hace mucha fuerza. La que hace más fuerza es esta de aquí fuera, que es la que gira, ¿vale? Muchos coches llevan ahí una brida electricista, pero coño, a mí me gusta más ponerle una abrazadera de esta de hierraco, me fío más. Ay, ya está trincada. Y ahora la misma maniobra, cogemos las tenacillas y la apretamos ahí dentro, que como os digo, eso hay un alicate especial para apretar ese tipo de abrazadera, pero como nunca lo tenemos, siempre lo hacemos con las tenazas. Vale, pues ya tendríamos montado el guardapolvo, ¿vale, chavales? Así que nada, yo creo que ya como explicación, aléjate un poquillo que se vaya viendo esto. Ya lo que es el tema del montaje, lo del tema del montaje a la inversa de cómo lo hemos desmontado, o sea, no tiene mayor misterio, ¿vale? Así que lo vamos a ir montando y ya dejamos con el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que sirva de utilidad. Tío, ya sí no puedo, ¿eh? Aquí estoy trabajando con estos personajes. ¿Tú te crees que así yo puedo hacer vídeos? Y a José Luis, que no se te escape José Luis. Yo hablando y ellos riéndose. Antonio, fócate tú. Antonio, fócate tú. Bueno, chavales, cuidaros mucho. Venga, un saludo, venga. Un saludo. A ver, bueno, chavales, ya hemos terminado el trabajo. Espero que os haya gustado el vídeo, pero como siempre, que os sirva de utilidad. Así que nada, y si os gusta todo este tipo de vídeos de mecánica y demás, ya sabéis, suscribiros al canal y comentar lo que queráis, que estaré encantado de contestaros, ¿vale, chavales? Yo. The microphone, I made the microphone dead. Don't you be at the fucking print I've been a channel. Fine, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Then come on, fine, fine, Chris, pick it in, wine,